noticias, los acontecimientos más importantes del momento tratados a fondo. Enfoque de los sábados. Son las 9:04 de la mañana. Estamos iniciando Enfoque de los sábados, hoy día 8 de enero del 2011. Es el primer enfoque que inicia propiamente la conversación con las planchas presidenciales, y lo vamos a hacer con quien se inscribió en primer lugar, que es justamente la lista presidencial de Gana Perú, que lidera el comandante Ollanta Humala, y que es la primera que se inscribió, como digo, y que está acompañada de congresista Marisol Espinosa, economista y periodista, y el doctor Omar Chejade, candidato a la segunda vicepresidencia de la República. Es muy grato tenerlos con nosotros y así pues inaugurar la que va a ser evidentemente una larga tarea para RPP en términos de continuar y seguir esta importante campaña presidencial. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar un poco a hacer algunos recuerdos, comandante Ollanta Humala. Ya la pregunta que a mí se me ocurre empezar es decir, ¿cuánto ha cambiado del candidato de la primera vez al candidato en esta segunda oportunidad? Porque ha pasado mucho tiempo y en efecto también se ha podido apreciar que el Perú ha cambiado. Seguramente también las posiciones en muchos casos pues son mejoradas, arregladas, etcétera. Ha ganado usted más experiencia, parece mucho menos belicoso que entonces, y por lo tanto supongo que no suscitará ni tantas resistencias ni tantos miedos como de hecho se produjo en la primera oportunidad. ¿Cuánto ha cambiado Ollanta Humala? ¿Cuánto ha reflexionado sobre su quehacer político, uno, y dos, sobre un argumento que en realidad tiene que haber escuchado, en el sentido de decir, llegó a tener una votación formidable, casi llega a la presidencia, y ese gran capital lo ha ido dilapidando? Bueno, buenos días. El Perú ha cambiado y creo que todos hemos cambiado. Es necesario reconocer eso. El Perú del año 2005-2006 no es el mismo del de ahora. En esa época no teníamos TLC, el crecimiento económico acumulado no es el que tenemos ahora. Hoy día estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares que han entrado al presupuesto general, al PBI nacional. Y obviamente en esas condiciones también nosotros hemos cambiado. Hemos tratado de evaluar por qué se generaron los miedos, por qué se generaron ciertas resistencias, y estamos tratando inteligentemente de resolverlas, haciendo más explicativas lo que faltó explicar, deslindando con lo que hay que deslindar, por el caso de Chávez, por ejemplo, explicando mejor nuestra propuesta económica y explicando también a los empresarios nacionales que en realidad la fuerza política que puede garantizar las mejores condiciones para que estos empresarios nacionales dejen de ser pequeños y micros y pasen a medianos y grandes, es con la opción nacionalista. En lo personal, yo he cambiado además de eso. Mi familia ha crecido. Hoy día tengo un nuevo hijo que tiene por lo cual días de nacido. El día que tuvimos la grata noticia. Y te agradezco bastante porque yo quisiera a todo el Perú contagiarle esa felicidad y ese amor que Dios me ha dado a estas alturas de mi vida. Y en ese sentido, esta nueva situación me compromete más con la familia peruana, me compromete más con el país, y lo que estamos tratando es de hacer una campaña política ahora sin entrar en lo que es la guerra sucia, sin entrar en lo que es los golpes bajos, diciendo con firmeza al corrupto, corrupto, y al ladrón, ladrón. Eso sí, el discurso, las líneas matrices o los ejes estratégicos, los ejes principales de la propuesta nacionalista se mantienen incólumes. Lo que hemos tratado de variar es, como usted dice, ese ánimo belicoso, ese ánimo de que era excesivamente efervescencia, y claro, creaba un poco de preocupación, decir, bueno, ¿qué se pretende? Ser un Chávez, ser un Evo Morales. Eso ya no está en los planteamientos, sin duda, ¿no? Yo creo que nunca estuvo, ¿no? El tema es que tal vez nosotros cometimos el error de no saber explicar de manera más efectiva que el camino que nosotros proponemos al Perú es un camino sin calco y sin copia. Tengo que decir una cosa con relación, que también he tenido ocasión de comentarla,
con ocasión de la presentación del plan de gobierno y del equipo que lo ha confeccionado. Conozco a muchos de ellos y en realidad es un equipo académicamente impecable, de muy destacada actuación en el mundo universitario, etcétera. Y eso también hace que uno empiece a estudiar con más calma y diga, bueno, efectivamente la posición nacionalista es una posición que no se diferencia mucho de algunos otros planteamientos que se han realizado en América Latina y del cual el mejor ejemplo es sin duda Brasil. ¿Cuánto influyó en sus posiciones, en su manera de entender las cosas, la actuación, por ejemplo, del presidente Lula? La experiencia brasilera es quizá la más interesante en América Latina en el sentido de que está balanceando, por usar términos, derecha e izquierda, está haciendo un centro progresista, digamos, ¿no? Bueno, es una experiencia, en realidad el proceso brasileño ha sido una experiencia muy rica para el nacionalismo, porque hemos tenido la oportunidad de dialogar, no solamente con el presidente Lula. Hemos conocido personalmente a Dilma Rousseff, la nueva presidenta del Brasil, pero sobre todo a los cuadros dirigenciales del PT, un partido que tiene más de 500.000 de militantes y tiene miles de cuadros, con los cuales hemos podido observar procesos que se van dando de manera exitosa. Y en esos procesos se asume la realidad pragmática y no se ideologiza tanto sobre las soluciones a los problemas de la pobreza, la desigualdad, la violencia, que también azota al Brasil. Sobre todo ahora que el Perú tiene la oportunidad histórica, única en la historia republicana. Jamás hemos tenido una frontera con una potencia mundial. Y no queremos que nos pase como algunos mexicanos dicen, que nuestra desgracia es estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nosotros queremos hacer una relación, una sinergia, una integración regional con el Brasil. Brasil geopolíticamente necesita salir al Pacífico. La vía natural del Brasil al Pacífico es el Perú. Y si el Perú en estos momentos no se pone las pilas, sencillamente Brasil buscará otras alternativas, porque el proceso de expansión brasileña, de expansión económica en la lucha por el mercado mundial, no la va a detener una política nacional peruana. Por eso necesitamos nosotros saber aprovechar y utilizar esta potencialidad de Brasil. Y más aún, yo le he tomado la palabra a Lula, y se lo he dicho personalmente, públicamente también lo he dicho. Lula ha dicho que no puede existir un país rico con vecinos pobres, y yo le tomo la palabra a Brasil, y nos queremos sumar en esta tarea de que no pueden haber vecinos pobres en Latinoamérica, cuando tenemos ahora la oportunidad de tener una potencia mundial como Brasil. Después vamos a entrar un poco más en detalles ya de aspectos económicos, pero permítame ahora conversar con Marisol Espinosa, que es ciertamente una figura importante, que la hemos visto cómo ha crecido en el Congreso desde que se inició ahora, y ahora es la candidata a la primera vicepresidencia. Es una mujer joven, muy luchadora, ha sido la vocera quizá más... Han pasado cosas muy curiosas, digamos, en el movimiento humanista, ¿no es cierto? El más bravo era Bugatás. Nacionalista, sí. El más bravo era Bugatás, pero Bugatás ha sufrido un crecimiento, ha experimentado una sabiduría, ¿no?, que se ha tranquilizado, y entonces Marisol ha sido la brava. Bienvenida y un gusto tenerla con nosotros, Marisol, ya en esta responsabilidad mayor. ¿Cómo se siente generacionalmente y frente a este desafío? Muchas gracias, don Raúl. Y primero, como yo ya lo he dicho, me siento con una responsabilidad bastante amplia. Cuando yo recibí un encargo del pueblo de Piura, vine al Congreso con una gran tarea, la gran tarea de que nuestros pueblos sean escuchados, ¿no? Y básicamente por el tema de la consulta ciudadana, por la preocupación que tienen nuestros pobladores de Ayabaca, Pacaypampa y de Huancabamba sobre el tema del agua, sobre el tema del medio ambiente. Es decir, estamos hablando de una región tan extraordinaria, tan rica, con tanta potencialidad y desgraciadamente frenada por estos aspectos que usted señala, básicamente el tema por la preocupación del agua, por el tema del medio ambiente. Recibí también el encargo de los hermanos pescadores, recibí el encargo y la tarea de representar a nuestros hermanos cafetaleros, a nuestra gente, a nuestros agricultores, y sobre todo el tema del Tratado de Libre Comercio, que ahora, después de 5 años, puedo decir con satisfacción que las propuestas que hizo Ollanta Humala en el 2006 no eran equivocadas, ¿no? Porque el señor
señalaba, y fue precisamente esta propuesta la que a mí me animó a participar en política, porque no pensaba igual que todo el mundo, no hay que participar en la política para no contaminarse, pero ahora creo que es necesario participar en la política si realmente quieres que tu hijo, que tu hija tenga un futuro y tenga una esperanza. Cuando los ciudadanos de a pie nos animemos a dar ese paso adelante, habremos avanzado. Pero ahora la preocupación que tenemos, por ejemplo, en el tema de la agricultura. La gran necesidad que tienen nuestros agricultores frente a un tema de financiamiento, frente a la pérdida de sus tierras, frente a los abusivos remates de los que están viviendo. Estas son las preocupaciones latentes que hemos mantenido en el Congreso y ha sido muy duro. Por eso yo quiero agradecer a toda la gente de Piura que siempre estuvo ayudándome, que siempre estuvo detrás de estas propuestas, y creo que yo recibí, estoy segura, yo recibí esa fuerza del pueblo y yo se la agradezco, porque sin esa fuerza en realidad no hubiéramos podido luchar en el Congreso. A nuestros hermanos del mercado de Piura, a los agricultores, a los cafetaleros, a los bananeros, a los mangueros que se pusieron de pie para defender el puerto de Paita, y vuelvo a decir, no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque en el tema del Tratado de Libre Comercio dijimos, un tratado de libre comercio sí, pero no en las condiciones que las estaba negociando Toledo y Alan García. Y nosotros ahora podemos decir con satisfacción que no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque ese tratado de libre comercio trajo primero una cuota de sangre en el caso de Bagua, pero después no solamente eso, hoy nuestros agricultores, los arroceros, están con problemas. Nuestros algodoneros, el famoso algodón Pima piurano de estirpe antigua, ahora está prácticamente en vías de extinción. Hay que recuperarlo. Estamos trabajando con el Banco Agropecuario un crédito que pueda facilitárseles para nuestros agricultores, y es penoso porque ahora se les exige a las textileras que tengan algodón importado, algodón chino o algodón americano. Pero adicionalmente, ahora la nueva preocupación tenemos es la estocada final que le ha dado el ministro de Economía, el señor Benavides, que ya había tenido un pésimo desempeño en el tema de la agricultura, y ahora viene para darle la estocada final al agricultor a través de la rebaja de aranceles. Con la rebaja de aranceles, yo no entiendo ahora qué está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior negociando, dice, un tratado con México, con el AP. ¿Qué va a negociar si ya no hay aranceles que bajar? Y por eso es la gran preocupación. La rebaja del arancel de 9% al 0% en el caso de los lácteos, esta significa prácticamente la desaparición de nuestros ganaderos, y lo que es más grave, nos va a generar una falta de seguridad alimentaria. Nos está poniendo en una situación solamente de importadores, de productos importados al 2012, ya lo ha dicho ADEX, ya lo han dicho los agricultores, ya lo ha dicho Conveagro, lo han dicho los gremios de los ronderos, la preocupación que tienen. Entonces nosotros volvemos a hacer aquí un nuevo llamado al gobierno, pero además adicionalmente la bancada va a interpelar al ministro de Economía, porque este tipo de prácticas perjudican el bolsillo del ama de casa diario, porque la señora que tiene que comprar el pan, cuando bajaron los aranceles del trigo, no ha visto una mejora. Antes el pan, por un sol, podrías comprar 10 panes. Ahora la situación es diferente, por eso que estamos preocupados. En fin, de todas maneras, recupero, digamos, de lo que usted señala, porque vamos a entrar después al debate propiamente económico, a las propuestas que tiene, que tienen ustedes, porque justamente, por ejemplo, el tema de los aranceles es un tema en el que hay discusión en la medida en que hay un sector que está en contra y hay otro que sí está a favor, y hay todo un desarrollo agroindustrial que también habría que tener en cuenta, digamos, en estos años. Pero en fin, lo dejamos ahí y vamos a conversar ahora con el doctor Omar Chejade Moya, que es candidato a la segunda vicepresidencia. Su nominación no ha causado sorpresa del todo, pero sí, efectivamente, no lo imaginábamos tampoco, pues entrando a un terreno ya abiertamente político, después de una actuación importantísima en lo que se refiere a la extradición de Alberto Fujimori y en general toda la causa que va seguido en ese punto. Sin duda, uno de los pivotes que vamos advirtiendo en los planteamientos de esta nueva lista y este movimiento es el énfasis que se pone en la lucha contra la corrupción, en el que sin duda
todos los grupos políticos y todos los ciudadanos coinciden a plenitud. En estos años hemos vivido una etapa promisoria, interesante en muchos aspectos, pero no estoy tan cierto ni tan seguro de que en materia de corrupción hubiéramos conseguido abrir un camino, una primera trocha ejemplar, ¿no? De modo que le dejo planteada esa pregunta: ¿qué cosa es lo que se supone podrá distinguir en realidad a esta lista nacionalista en relación con la lucha contra la corrupción? Le dejo planteada la pregunta porque me dicen que tengo que hacer una pausa. Interviene usted. Hora satelital. Venga, venga, venga el sabor de Coca-Cola. Te da la hora en todo el Perú. La hora de Coca-Cola. 9:20. Le confieso que en el plan de gobierno lo que se señala con respecto a la erradicación de la corrupción es quizá uno de los caminos más esperanzadores en el grupo que ustedes representan y comandan. Sin embargo, como bien sabe usted, por la experiencia nacional, siempre quedamos a mitad de camino si es que iniciamos el camino de la lucha contra la corrupción. ¿Qué cosa debería asegurarnos a nosotros que ocurriría con Gana Perú como para poder efectivamente llegar a la erradicación de la corrupción? Muchas gracias, don Raúl, por la invitación. Buenos días. Felicitarlo además por su onomástico. Hoy día usted cumpleaños, así que un abrazo de parte de toda la plancha y de todo el nacionalismo. En primer lugar, nosotros pensamos que el Perú no es un país pobre, sino es un país empobrecido por la corrupción, lamentablemente institucional, de las altas esferas del Estado. Nosotros proponemos un equipo de trabajo que además lo forman gente, no solamente quien habla, sino gente intachable, sin ningún tipo de mácula, como Héctor Vargasaya, como Rosa Mavila, y una serie de personas que han colaborado en el plan anticorrupción. Nosotros no nos hemos aupado a última hora a la plancha o a una invitación simplemente de Ollantumala. Ollantumala lo conocemos años, en mi caso personal 5 años, no solamente como abogado, sino como amigo. Hemos estado en una serie de debates, discusiones amicales. Conozco a Ollantumala de su amor por el Perú. Un periodista me dijo alguna vez si yo quemaba las manos por Ollantumala. Yo le dije que sí, porque lo conozco. Porque no soy una persona que haya sido invitado a última hora, que lo conozca 2 días, una semana, o no lo conozca, o simplemente haya pedido un dinero para integrar la plancha vicepresidencial, como en otros casos. En el caso de Ollanta lo conozco perfectamente y conozco su amor por el Perú, conozco su decencia y conozco sus líneas programáticas. Eso nos ha animado. Y en el proyecto nacionalista nosotros hemos delineado una serie de puntos que nosotros hemos denominado vías maestras. Creo que el reforzamiento de las procuradurías anticorrupción, que es nuestra experiencia principal, va a ser uno de los lineamientos principales de nuestro plan de gobierno. Estas procuradurías anticorrupción que este gobierno, el gobierno aprista, de manera dolosa e intencional, ha decapitado y debilitado, sobre pretexto de la supuesta austeridad o falta de recursos económicos, simplemente por una alianza política con el fujimorismo. Eso lo tenemos bastante claro. Nosotros vamos a ser bastante duros y severos contra la corrupción. Nosotros vamos a proponer, y por supuesto que se va a aprobar, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Eso lo tenemos clarísimo. Pero además, las inhabilitaciones de por vida a los funcionarios y servidores públicos que tengan sentencias consentidas y ejecutoriadas por corrupción de funcionarios para que no puedan regresar a la función pública. Y por supuesto, el juicio de residencia va a ser una de las vías maestras de nuestro proyecto anticorrupción. Nosotros además vamos a plantear que el Ministerio de Justicia, porque nosotros consideramos que la lucha anticorrupción no solo es sancionatoria, sino también es preventiva. Y por eso vamos a declarar a los medios de comunicación aliados estratégicos de la lucha anticorrupción, porque vamos a promover los valores morales, la educación, los valores cívicos, los valores éticos con nuestros niños, en los colegios, en las universidades. Eso evidentemente no será una lucha a corto plazo.
tendrá sus resultados a mediano y largo plazo, pero creo que, don Raúl, ya es momento de comenzar. Y creo que eso va a reducir los índices de debería enfocarnos también en el Poder Judicial, que como sabemos son décadas y décadas que se habla de reforma del Poder Judicial, de cambio integral, y tampoco es fácil, es un elefante demasiado elefantiásico. Nosotros, como fiel respetuosos del Estado de Derecho y la Constitución, vamos a respetar la división de poderes. Nosotros no nos vamos a entrometer en el Poder Judicial, pero sí les vamos a dar las armas al presidente de la Corte Suprema. Nos alegra que esté don César San Martín, es una persona honorable, con una carrera impecable en el Poder Judicial. Le vamos a dar las armas logísticas y de presupuesto que el Poder Judicial merece. Porque no habrá ninguna reforma, don Raúl, ninguna reforma que llegue a buen puerto si es que no se le dan las armas financieras y económicas al Poder Judicial, que no las tiene y que lamentablemente este gobierno no lo ha querido hacer, probablemente por intereses subalternos, ¿no? Señor Ollanta Humala, ha habido ya referencias a su vida personal, usted mismo está mencionando el hecho de que es nuevamente padre y está muy contento. Y a propósito de eso, precisamente le lanzan la primera acusación diciendo: ¿de dónde saca plata? ¿Qué cosa es esto? ¿Dónde está el sueldo? ¿Quién lo financia? Parte de esta inevitable guerra sucia que se va a plantear en esta campaña electoral. Sí, inclusive va a tener usted que relatar cuáles son sus ingresos y por qué vive como rico. Vaya. Bueno, en principio no vivo como rico, es una... pero sí creo que no seré un rico en cosas materiales, pero en temas espirituales y bendiciones de Dios me considero una persona muy rica. Mira, yo a esta edad, como te digo, ya no pensaba tener un hijo y varón. Yo tengo dos hijitas mujeres, claro. Iyari y Naira, nombre uno quechua y el otro aymara. El primero significa dulce amanecer y la Naira significa con la luz en tus ojos. Y ahora Samin, que significa el que trae prosperidad, el que trae paz. Cuando me dijeron esto en la clínica, le dije: aquí no van a entrar esos golpes bajos, aquí estoy blindado por esa felicidad. Mi familia viene por parte de padre, viene de Ayacucho, viene de Ollor, hemos tenido algunas propiedades allá, y mi padre, como todo provinciano, por falta de oportunidades, tuvo que venir a la capital, a afincarse, estudió en San Marcos, y poco a poco con su trabajo y junto con mi madre se hicieron de un patrimonio, que somos una clase media acomodada. Pude haberme ido al extranjero como lo hicieron la mayoría de mis hermanos a estudiar. Yo me quedé en el Perú y ingresé al ejército porque amo mi Perú y quería recorrer mi Perú y quería servir a mi país. Toda mi vida he trabajado, pero con un solo patrón, que es el pueblo peruano, que es el Estado. He estado en la cordillera del Cóndor, en el conflicto del CENEP, el año 95. He estado en todas las zonas de emergencia y con el esfuerzo y ayuda de mis padres, de soltero me compré un departamento, un crédito hipotecario, y ya de casado, también mi esposa trabajaba ya en esa época y después estuve 2 años fuera del país de agregado militar, hicimos nuestros ahorros, hice un levantamiento militar contra el régimen de la familia Fujimori y cuando regresamos acá al Perú nos compramos nuestra casa con un crédito hipotecario también. Nosotros no hemos podido pagar con todas las cosas. ¿Lo están pagando todavía? Así es, estamos pagando nuestro crédito hipotecario y vivimos con la pensión de oficial del ejército y vivo con una remuneración que me asigna el partido. Yo me dedico las 24 horas al partido porque creo que un político no puede estar zigzagueando entre defender lo público y cuando no está en representación ¿cómo se va? Perdón, y cuando el partido para pagarle a usted? Sí, cuando yo no creo en los políticos que zigzaguean, ¿no? En que están en un momento en la vida política representativa con cargos públicos y cuando no lo están en directorios de grandes empresas. A nosotros también nos han ofrecido esos cargos, pero yo no he aceptado ningún tipo de cargo de directorio de gran empresa porque pienso que de esa manera a uno lo pueden comprometer económicamente. Toda mi vida, desde que he trabajado y he trabajado desde joven, siempre he estado bajo un solo patrón que es el Estado. Y el partido fundamentalmente recibe aportaciones de sus militantes, aportaciones de simpatizantes, y eso está plasmado en estados financieros. Es un partido de clase medieros, todos son aportantes, todos tienen como moverse con un cierto dinerito, ¿no es un partido más bien popular, de gente que no tiene tanto dinero como para estar financiando a sus altos dirigentes? Mire, si usted recuerda inclusive la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo recibe una limosna de un pobre,
eso lo valoran más, porque lo que da un pobre... Parece estar escuchando a Humberto Lay, pero en fin, no. No, Humberto Lay no es... Pero lo que quiere decir que los pobres son más generosos muchas veces que los ricos. Y mire usted, por ejemplo, las tarifas de agua. Son los pobres los que están pagando IGB al agua. Y muchas grandes empresas no pagan el IGB porque con el crédito fiscal recuperan su IGB, ¿no? Es decir, los pobres muchas veces pagan más y están solventando los programas sociales como Agua para Todos. Entonces no creamos que los pobres no solventan, no aportan. Y de esa manera el partido se ha hecho poco a poco. Nosotros no estamos... No lleva usted una vida ostentosa, lleva usted una vida sencilla, de clase media. No es cierto que tiene relojes suizos carísimos. No, ahora mismo ya, mire, mire su reloj y mire el mío. ¿Cuál cuesta más? El mío es un regalo de Visa. Ya, bueno. Bien pobretón. El mío es invisible. El mío es invisible. Y yo tengo que preguntarle a usted la hora porque no tengo ya ni reloj. Bueno, pero se lo ha sacado pues por prudencia. Es que distraigo, porque no hay argumentos para el mensaje nacionalista. Lo que buscan es destruir al mensajero. Entonces, un poco más y me van a sacar la marca del saco, la marca de la camisa. Tendré que ir sin camisa, pues, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente nosotros defendemos, como decían en Argentina, a los descamisados. Defendemos a los pobres. Pero no tenemos la lógica senderista. La lógica senderista era de que para defender a un pobre hay que ser pobre. Para hacer la revolución proletaria hay que ser proletario. Nosotros creemos que lo que define a un hombre, más que lo que tiene, es dónde se ubica. Es un reencuadre del planteamiento. Después vamos a hablar ya de la economía nacional de mercado como estrategia de desarrollo, que es uno de los planteamientos en el plan. Insisto, en el plan de gobierno, en realidad, el equipo que ha elaborado todo el capítulo económico es un equipo muy destacado e importante, y por eso hay que prestar máxima atención a lo que se ha dicho y le está diciendo en Gana Perú. Disculpe si le agrego algo más. Ese equipo, no contábamos con todo ese equipo en la primera propuesta. Eso también es un cambio. Eso los intelectuales se han juntado hace más de un año, un grupo de más de 17, 18 intelectuales, públicamente, valientemente han salido a firmar un documento de respaldo a este proyecto. Gente como Sinesio López, gente como Roger Runril, Beto Adriancén, Nicolás Lich, el mismo Marche Jade, Pepe Oscategui, Cecilia Israel. Es decir, no voy a seguir nombrando porque son extensas la lista, pero gente de valía, que ahora contamos con el mejor equipo de plan de gobierno que tienen los candidatos, y tenemos, disculpe la falsa modestia, la mejor plancha, una plancha en la cual tenemos una señora, Marisol Espinosa, joven, que siempre se ha identificado... Batalladora. Sí, brava. Y sobre todo joven. Y tenemos también al doctor Omar Chejado, que también es joven, batallador, y es el que lideró el equipo que trajo a Fujimori, ¿no?, extraditado. En efecto. Vamos a hacer una pausa, continuamos conversando sobre economía y también, por supuesto, ya después una evaluación de los otros candidatos en la visión ya de los miembros de Gana Perú. Efectivamente, se necesita inversiones extranjeras, se necesita combinar esto con igualdad y dar posibilidades a las regiones, etcétera. Y a esta dispersión a veces de esfuerzos son las que de alguna manera también llevan a que se cometan, y así es el balance en realidad de los gobiernos regionales y municipales, una serie de actos de corrupción. O sea que aquí estamos en el dilema de que hay dinero, tenemos que lograr que se intensifique la inversión en todas las regiones y distritos, y al mismo tiempo no tenemos los cuadros suficientemente preparados y siempre está la tentación de la corrupción. Estamos de acuerdo en que esa es una situación problemática que todavía padecemos. Sin duda alguna, claro que sí. Lo que pasa, don Raúl, es que las instituciones democráticas no están funcionando como debían funcionar. Hay personajes que llegan a determinadas instituciones y se adupan al poder político, y evidentemente no investigan o tienen temor, y por supuesto que hay gobiernos de turno que utilizan métodos pues montesinistas, es decir, métodos
como por ejemplo la SUNAT, retirar una serie de publicaciones en determinadas empresas, y por supuesto que eso asusta, pues, ¿no? Asusta con esos métodos que ya los hemos conocido en la década del 90, y hay ciertos funcionarios que no investigan y que de alguna manera hacen alianzas secretas con el gobierno de turno. Eso lo hemos visto, y por supuesto que dejan en la impunidad determinados hechos flagrantes. En un gobierno nacionalista, don Raúl, a partir de julio del 2011, eso se va a acabar. Nosotros vamos a propender a la autonomía de determinadas instituciones públicas fiscalizadoras, y vamos a convocar a cabildos abiertos al pueblo para que el pueblo nos fiscalice a nosotros, para que tengamos debates, discusiones directas con el pueblo. Y los medios de comunicación, como repito, van a ser declarados aliados estratégicos para fiscalizar al gobierno, cosa que no sucede. Por ejemplo, estos cabildos abiertos, estas conferencias que hace el presidente Chávez, son, en el caso de Venezuela, esclarecedoras, ayudan a que lleven ritmo de mayor volatilidad, en fin. Han criticado a la señora Susana Villarán por decir que va a hacer cabildos también para discutir obras, inversiones importantes, en fin. Es decir, a veces el populismo está presentado pues como un elemento que no es el que más ayuda, y eso se lo pregunto sobre todo ahora al comandante Humala también. Quiero decir simplemente que la realidad venezolana es muy distinta a la nuestra. Nosotros propendemos a otro tipo de realidad, a la realidad nacional, la realidad nacional del Perú. Nosotros, en particular, quien habla ha sido un crítico feroz del gobierno de Chávez. He firmado algún comunicado el año pasado, el 13 de mayo, por ciertos recortes a la libertad de prensa de Hugo Chávez. Por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con un gobierno chavista, y mucho menos tampoco con la derecha venezolana, que también ha socavado las instituciones y ha saqueado el país amigo, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Nosotros pensamos que de todas maneras el pueblo debe tener una participación fiscalizadora de sus gobernantes para que estos no queden en la impunidad. Y creemos que los medios de comunicación social, a contrapelo o a contramano de otras realidades, deben tener un papel importantísimo para fiscalizar, para estar detrás de los gobiernos que se corrompen, que se coluden, como estamos viendo, como han sucedido en muchos casos. Por ejemplo, el caso Business Track, el caso Chuponeo. Y por eso, don Raúl, y lo digo con nombre y apellido, hay ciertos personajes que no quieren dejar la mamadera fiscal, la teta fiscal, como por ejemplo el caso del congresista Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, su afán loco por seguir siendo congresista es simplemente la inmunidad, porque sabe que si no va al Congreso, lo más probable es que su lugar de reclusión sea el Urigancho o el penal de Castro Castro. Eso lo tenemos bastante claro, y eso no va a suceder en un gobierno nacionalista, ¿no? ¿Qué debemos entender, señor Ollanta, por la economía nacional de mercado? ¿Qué cosa es lo que hace que esto se diferencie del modelo hasta ahora en curso? Ya Marisol Espinosa nos insinuaba que hay todo un trabajo fuerte que hacer en el campesinado. Es una forma de, efectivamente, aproximarse justamente a los sectores a veces más atrasados hoy día en el país y que se necesita revitalizar. ¿Qué más es lo que significa esta economía nacional de mercado? Plata en el bolsillo. Eso es, plata en el bolsillo, porque el Perú ha tenido un crecimiento económico de más de 50... Está ganando usted a Pedro Pablo Kuczynski en explicaciones sencillas. Usted me está poniendo varias especialidades. Pero en realidad es eso, es que el Perú, no podemos negar que ha habido un crecimiento sostenido de 7% anual durante más de 7 años, y que ha permitido que el PBI nacional crezca en más de 50.000 millones de dólares en más de 7 años. Pero eso en una economía de mercado liberal que usted no admite. Eso es que acá no hay ni siquiera libre mercado. Acá hay un libre mercado para unos cuantos, pero no para la mayoría de peruanos. Hay que entender, don Raúl, que el crecimiento económico no es producto de 4 o 5 grandes empresas mineras o las AFPs, etcétera, sino es el sacrificio de millones de peruanos que hace más de 30 años no ven una mejora salarial, que jóvenes que están trabajando en la modalidad de CAS, de services o servicios no personales, de jóvenes que han tenido que renunciar a sus estudios universitarios para atender una bodega o utilizar o manejar un mototaxi, de muchachos que han aprendido a hacer volantines en el aire y que están dando vueltas de cabeza en los semáforos para pedir plata. Un semáforo en el Perú hoy día es un puesto de trabajo para un niño. Ellos son los grandes héroes anónimos que han permitido que el Perú tenga hoy ese crecimiento económico y que este gobierno y el anterior
se pavoneen diciendo de que han hecho bien las cosas y que le han dejado en automático la economía al siguiente gobierno. ¿Impulsará usted la pequeña y mediana empresa? Por supuesto. ¿Es uno de los puntos claves en el programa económico? Así es, uno de los puntos claves es la formalización y el impulso de las micros y pequeñas empresas, el impulso de la agricultura nacional a través del crédito agrario, a través de la tecnificación, el proceso de ordenamiento territorial, el proceso de entender que la estabilidad política y social en el Perú se basa en 3 pilares y no en 2 como plantea este gobierno y el anterior. Para este gobierno y el anterior y el gobierno fujimorista, la estabilidad política y social se basó entre el capital y el Estado. Y nosotros creemos que falta un pilar que son las comunidades. Nosotros somos la única fuerza capaz de poder reducir la conflictividad social hoy día, marcado en 250 conflictos, llevarlo a 0 a través del diálogo con las comunidades. Para lo cual planteamos estándares internacionales a las inversiones, que generen puestos de trabajo, que den transferencias tecnológicas, que respeten el medio ambiente, que tributen lo que tienen que tributar, y en este caso hago un paréntesis, las empresas mineras, por ejemplo, no pagan el canon minero lo está pagando el Estado. Y por último, que mantengan una relación cordial, amistosa con las comunidades. Para eso, ¿revisará usted los contratos mineros? Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar hacia adelante. El potencial minero que todavía no está licitado es el 86%. Solamente el 14% de todo el potencial minero ha sido licitado bajo un marco contractual de contratos ley. Nosotros miramos para adelante. Vamos a seguir con este marco contractual de contratos ley en el cual el Perú renuncia a la propiedad de los recursos naturales, o vamos a modificar las reglas de juego. Nosotros vamos a plantear el Estado propietario de los recursos naturales que negocia y concesiona estas grandes inversiones a empresas de carácter nacional o extranjero. Y hacia atrás, nosotros vamos a respetar el marco jurídico, pero vamos a plantear la renegociación de los diferentes puntos que creemos que son lesivos al interés público, dentro del marco jurídico. Dialogar no es salirse, plantear una revisión, no es salirse del marco jurídico. De acuerdo. Marisol, volvamos un poco al tema agrario, que es interesantísimo. En realidad el Perú ha conocido toda una revolución en materia de agroexportación, pero al mismo tiempo ha acentuado la desigualdad, especialmente en el área andina, en el mundo andino, donde la dispersión en general de las poblaciones, la falta de recursos, las alturas, desigualdades, problemas de agua, han impedido tener un programa suficientemente enriquecedor de todas estas poblaciones, la plata en el bolsillo que está reclamando el comandante Humala. ¿Cómo hacer para dar un salto tecnológico y productivo, especialmente en el mundo andino, en la sierra peruana, que es la que está, y también en la Amazonía, que son las áreas que están sufriendo más privaciones? Bien. Como ya lo ha señalado también el líder de nuestro partido, estos modelos económicos que prevalecen todavía en el país, básicamente han mirado a la costa, pero como dice, les da soroche para subir a la sierra y pánico bajar a la selva. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro planteamiento? Ya lo ha señalado también Ollanta. Primero, que haya plata en el bolsillo de los peruanos. Nosotros planteamos un peruano, un empresario. ¿Cómo vamos a lograrlo? Es fácil. Primero, capacitando, por eso planteamos una revolución educativa. Sin educación, y esto también aquí no olvidemos, Toledo ofreció en el CADE del 2001, educación. Sin embargo, le entregaron un país con una inversión en educación de 3.1% y cuando sale con menos de 2%. Hoy todavía se sigue invirtiendo 3 soles de cada 100 soles en educación. Nuestros niños en la sierra tienen que caminar horas para llegar a la escuela, y llegan a la escuela y ni siquiera conocen una computadora. En Toja, cuando hemos estado allá en Pacaipampa, los niños se arremolinan alrededor de la computadora. El programa Huascarán de Toledo nunca llegó y el de ahora tampoco. Por eso nosotros planteamos revolución educativa, que esta revolución educativa parta de un tema de nutrición. Pero además también tenemos una propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Gana Perú? La propuesta, por ejemplo, que aquí en el país se exonera a los inversionistas
de impuestos. Lo hemos visto en la última sesión permanente del Congreso, se les rebaja de 30% a pagar 4.99%. Sin embargo, a nuestros empresarios peruanos, y aquí pongo el caso del señor Wilson Sucaticona en la zona de Puno, aparte que tiene que caminar horas con su café al hombro para poderlo llevar al mundo, su empresa a riesgo de ser embargada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente al gobierno le cobra doble tributación y la ley no sale. Otro ejemplo, tenemos a nuestros empresarios también, a nuestros propietarios. Mientras no tengamos un país de propietarios, y por eso el Partido Nacionalista Gana Perú ha luchado mucho por la propiedad de la tierra, de las comunidades, por la propiedad colectiva y sobre todo por la propiedad de las tierras de los amazónicos. Y en esta propuesta que planteamos nosotros, primero, que no se puede seguir rematando las tierras de nuestros agricultores. Por eso hemos luchado mucho por la ley Preda, para que se cumpla, y lamentablemente el gobierno ha sido el principal obstáculo. Nosotros tenemos modelos de empresarios exitosos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los cafetaleros, los de Senfrocafé, los cafetaleros de la zona de Chanchamayo, Cepi Café, Pide Café, nuestros productores bananeros, orgánico, de banano orgánico, Cepivo, nuestros mangueros también a Promalpi. Estos son modelos de desarrollo. Empresarios, campesinos que lograron juntarse, mantener la propiedad de su tierra y mirar hacia el mercado, salir con sus exportaciones. Pero ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos que tienen? El puerto de Paita se ha encarecido. No pueden sacar sus productos a bajo costo, no pueden tener créditos ni financiamientos. Gracias a la cooperación internacional sobreviven. Nuestra propuesta es un peruano, un empresario, pero es que este empresario tenga dinero en el bolsillo. ¿Cómo? Capacitando. Y además ya tenemos la experiencia que han funcionado de organizaciones campesinas en Piura, por ejemplo, de bananeros, de mangueros, que ahora se están agrupando y haciendo sus propias asociaciones, pero necesitamos revolución tecnológica. Hoy se pierde, por ejemplo, el 40% del agua, se pierde simple y sencillamente porque los canales no están revestidos en Piura. Se pierden por no darles mantenimiento a la represa de Puechos, a la represa de San Lorenzo, y esta es la realidad que viven todos nuestros países. Tenemos que apostar por represas que puedan garantizar la seguridad alimentaria y que puedan garantizar que nuestros campesinos tengan plata en el bolsillo, tengan un banco agrario que los financie y tengan sobre todo los ciudadanos la oportunidad. Y aquí cuando nos referimos a los ciudadanos nos referimos a la falta de Estado. No llega el Estado para atender salud, la gente tiene que venirse desde las zonas de frontera 5 horas a la zona de la costa para buscar un médico. Y sobre todo... Bueno, ahí está de por medio el proceso de regionalización, que supongo que sí también piensan fortificar y darle énfasis. Una fuerte atención al proceso, ¿no? Pero que esta descentralización no va a ser posible si no se cobran los impuestos, si no se cobran las sobreganancias mineras. Por ejemplo, hoy en día en Talara se saca petróleo, $8 cuesta sacar el petróleo. Sin embargo, ahí mismo se vende a precio internacional $88. El 50% del petróleo que sale ni siquiera beneficia a Talara. Talara se muere de sed. Estos son los retos que tenemos que hacer. Permítame que tenga que cortarla porque tenemos que hacer primero la pausa y luego ya los minutitos que nos... Esta, por supuesto, es una primera conversación. Vamos a tener muchas conversaciones en la campaña, ¿no? Claro que de todas maneras, pero hacemos la pausa para que escuchar un poco a Ollanta Humala sus opiniones sobre sus competidores. 9:51 minutos de la mañana. Este es el momento en que los fotógrafos, los periodistas, los chismosos, todos empiezan rápidamente a parar las orejas. ¿Qué cosa piensa, qué cosa dice Ollanta Humala de los otros candidatos, partiendo de algo que es real? Es decir, todos están buscando aproximarse al centro en primer lugar. Todos en segundo lugar tienen énfasis y necesidad de pensar nacionalmente, porque puede que sean fuertes en Lima, pero no lo son necesariamente en provincias. Y en tercer lugar hay el último elemento que también los hace de alguna manera unificados, es que en realidad
tienen todavía dificultades para la conformación de las listas parlamentarias, porque como se han tejido tantas alianzas, entonces esos tejidos también hacen difícil imaginar un Congreso en donde los representantes no sean tránsfugas y donde los representantes no jueguen, y en eso el ollantismo, el gumelismo, el nacionalismo ha padecido en estos 5 años del transfugismo. Nos lleva pues entonces a imaginar que hay cosas muy similares, y lo que va a distinguir a cada una de las planchas es un poco, claro, los planes de gobierno, pero sobre todo ya la personalidad y la credibilidad que inspiran los candidatos presidenciales. Así que por eso es que júzguenos usted de juicio sobre los competidores. Ya no se ocupe de García, porque ya García se va. ¿Por qué me haces esa pregunta a mí, no? Que tienen que jugar son... No, a todos les voy a preguntar igual. Pero si me pide un juicio rápido, por ejemplo, ¿de quién? Alejandro Toledo. Yo creo que tuvo su oportunidad de luchar contra la pobreza y no lo hizo. Pero tuvo alguna actitud positiva, algún comportamiento. La tendencia de ustedes es en algún momento a creerse inventores de la pólvora. Para llegar a donde hemos llegado han pasado 4 gobiernos de toda índole. No todos tan beneficiosos, pero ha habido una cierta continuidad en el esfuerzo, cuando menos económico, digo. En fin, ¿algo hizo el señor Toledo? ¿O solamente parrandeó? No, aparte de haber parrandeado en los tiempos libres que tenía, bueno, definitivamente ha tenido cosas buenas, pero estamos hablando sobre un eje que a nuestro juicio no es el correcto, que es el de defender el fujimorismo sin Fujimori a través de una constitución que renuncia a la propiedad de los recursos naturales, una constitución que ata al Perú a un sistema, a un modelo primario exportador, un modelo en el cual la ciencia y la tecnología, la educación está de más, son temas secundarios, y el tema fundamental es explotar más la minería y que eso genere más renta, y que haya un crecimiento económico sostenido, pero que justamente ese crecimiento económico no tuvo la oportunidad de ser redistribuido a las capas sociales, a la gente de a pie, que son los que sostuvieron al Perú durante esos años. Luis Castañeda Locio. En realidad no lo conozco porque nunca lo he escuchado. No ha conversado usted con él. No, yo no lo he escuchado. ¿Y quiere escucharlo o no? No sé qué pensará, ¿no? Pero quiere escucharlo. Despierta curiosidad. ¿Sí? ¿Cree usted que ha hecho una gestión como alcalde positiva o no? Yo creo que está ¿Cree manchado, que es corrupto, no es corrupto? Yo creo que está manchado por la corrupción del caso Comunicore, donde se han desaparecido, se han cepillado 34 millones o 36 millones de soles, y a través de una... ¿Y usted dice que él está involucrado en el asunto? Por supuesto, porque un alcalde, como un presidente, siempre es responsable por acción u omisión de lo que pasa en su gestión. No puede uno soslayar que no sabía nada de este tema cuando él es el que ha tenido que dar la luz verde para la autorización del pago de esos millones. Pedro Pablo Kuczynski, que está acompañado de un consejero bíblico, como usted bien sabe. Bueno, le deseamos suerte. Yo lo veo una persona que no sé si se lo va a ofender o no, pero yo lo veo como un gringo aventurero, ¿no? Que un Indiana Jones. Pero en el tercer capítulo. En el epílogo. Bueno, Mercedes Arauz ha venido demostrando una sorprendente capacidad de imponerse al más antiguo de los partidos, al más conservador y disciplinado, y ha logrado, en fin, imponer sus puntos de vista. Ni es que tiene. No, pero es una señora simpática, pero nosotros creemos de que hay un problema en el APRA, en el sentido de que hay una cúpula aprista que ha hecho un transfugismo ideológico del pensamiento antiimperialista de Aya de la Torre, y por eso desde acá nosotros decimos bien claro, ¿no? Si Aya de la Torre estuviera vivo, no estaría militando en el APRA de hoy día, estaría militando en el Partido Nacionalista. Y por eso hacemos nosotros un llamado a todos los apristas consecuentes con el pensamiento antiimperialista de Aya de la Torre a que se sumen a la propuesta nacionalista. Hay que recordar además que Aya de la Torre fue uno de los fundadores del Partido Nacionalista antes que se funde el APRA. Usted hacía referencia a que la plancha que integran pues, es de gente joven. En realidad todos ustedes son bastante jóvenes, pero más joven es Keiko Fujimori. En ese sentido, si se trata de atraer
al vasto público joven que compone la mayoría del electorado peruano, pues muchos de ellos preferirán a Keiko Fujimori que a ustedes. ¿Qué piensa usted de Keiko Fujimori? Nosotros creemos primero que la plancha en promedio es una plancha bastante joven. En promedio estamos, como se dice, en base 4, salvo me parece Marisol que está en base 3. ¿No? Bueno, pero no voy a preguntar más de eso. No comete error porque se produce una crisis en la plancha. La base de los cuarentones que permite darle una experiencia, porque aquí cada uno de nosotros se ha formado, se ha construido políticamente y cada uno ha asumido una ejecutoria en determinadas áreas que son importantes en la política nacional. La lucha contra la corrupción, la defensa de los recursos naturales, la defensa del derecho de las poblaciones, de la defensa de los movimientos sociales, ¿no? Y que ambos sumamos una experiencia de gobierno. Yo creo que hablar de candidatos que están a las justas pasando la valla cronológica, me parece, nos hace recordar un poco al primer gobierno de Alan García, un gobierno de bastante inexperiencia que nos llevó al Perú a la hiperinflación, al desastre económico, a la estatización de la banca, y que por desesperación, porque en esa edad muchas veces pues se cometen ese tipo de cosas cuando no se sabe asumir una conducción real del país. Nosotros estamos hablando de una plancha bien peruana, ¿no? Todos somos acá peruanos, una sola nacionalidad. No estamos hablando acá de varias nacionalidades, estamos hablando acá nosotros de una plancha que está comprometida 100% con el país y no 99%, 50%. Don Raúl, solamente 30 segundos para responderle sobre Keiko Fujimori, también un poco para complementar lo que ha dicho Ollanta. Nosotros pensamos que Keiko Fujimori está ahí como candidata simple y llanamente para indultar o para amnistiar a su padre. O sea, ellos, los fujimoristas o los fujimontesinistas, lo único que quieren es la solución política a sus problemas carcelarios, ya sea por violación a los derechos humanos o por corrupción de funcionarios. Entonces, no es una plancha tan joven, digamos. Creo que Keiko Fujimori no va a gobernar. Van a gobernar los Carlos Raffo, las Marta Chávez, la Luz Salgado, gente que ya ha estado en el gobierno por corrupción en la década del 90, y tiene una plancha en la que está Rafael Rey y Yoshiyama, viejos lobos de mar, como se dice, que van a gobernar en el supuesto, creemos que no, un supuesto negado, que ellos lleguen al gobierno el 28 de julio del 2011, y por supuesto lo que van a hacer es, de alguna manera, sacar libre a su padre, y ese creo que es el compromiso que tiene Keiko Fujimori, liberar a su padre, liberar a Montesinos y probablemente liberar a todas las personas que se han manchado por corrupción y violación de derechos humanos, ¿no? Gracias. Señor Ollanta Humala, tiene usted virtudes, es hogareño, está muy orgulloso de sus hijos, tiene usted una vida relativamente sencilla, no obstante que le atribuyen relojes suizos. ¿Cuáles serían las limitaciones o defectos que todavía encuentra usted que tiene que vencer? Es una pregunta muy difícil, porque siempre es muy difícil uno hablar de sus propios defectos, es más fácil hablar de sus virtudes, pero yo creo que tal vez dentro de los defectos que uno tiene a veces es el carácter de querer hacer todo en corto tiempo, cuando hay que saber ser paciente, ser reflexivo, en el sentido de que los se polariza pronto, si lo agreden, lo atacan, se pone bravo. Usted me conoce. Usted me conoce. Sí, pero yo nunca lo he visto demasiado colérico, pero sí, en fin, picón, no, como picón, todo el mundo. Picón, sobre todo cuando juego fulbito, ¿no? ¿Sabe qué? Yo me acuerdo en Chávez Valdivia, en la Cordillera del Cóndor, al pie de la Cordillera del Cóndor, cuando jugábamos fulbito, pues toda la corporación jugábamos, y siempre había la costumbre, pues, donde estaba el más antiguo, si iba perdiendo, el partido no terminaba. Una vez nos hemos quedado jugando desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y como no había luz eléctrica poníamos mecheros al costado de la cancha, parecía un velatorio, pero seguíamos jugando ahí, ¿no? Pero es algo que uno tiene que ir aprendiendo a entender, del que el Perú no cambia de la noche a la mañana. Es un proceso que se hace a través de un equipo, no una persona. Usted ha cambiado también. Usted Por siente supuesto, que ha cambiado. La vida me ha hecho cambiar, yo he aprendido. Se siente más razonable. Por supuesto. Se siente más seguro
con respecto a las ideas, con respecto al trato con la gente y en la necesidad de que si llega a ser gobernante, lo más difícil es mantener el justo juicio y el justo equilibrio. Así es, y por eso la tarea de gobernar no es de una persona no puede cambiar el Perú, necesita un equipo y mi tarea en estos años ha sido rodearme del mejor equipo, la mejor plancha de gobierno, porque yo creo que la debilidad de los partidos políticos está en el caudillismo. Por eso también construir un partido es muy difícil. Nosotros, yo lo reconozco con toda honestidad y transparencia, que somos un partido que se está construyendo poco a poco, no es una tarea acabada, tenemos que formar más cuadros políticos. Ningún partido político en estos momentos tiene la cantidad de cuadros políticos, cuadros técnicos, para poder decir, solamente nosotros podemos gobernar el país. Y desde acá hago un llamado a todos esos técnicos profesionales independientes para que se sumen a esta tarea, sin necesidad de carnetizarse, partidarizarse, sino con la única tarea de cambiar, transformar el Perú, sobre todo para dárselo a la siguiente generación, que son los jóvenes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres participantes en esta mesa. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Sustantiva, interesante. La verdad que no me imaginaba pasar un cumpleaños conversando con tan distinguida plancha. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte en toda esta lucha electoral. Muy buenos días. Estamos cerrando este especial Enfoque de los Sábados, que inicia las conversaciones con todos los grupos políticos, conversaciones que lo que pretenden es esclarecer, ilustrar a los electores y no entrar pues en la guerra sucia. Hagamos de este proceso electoral un proceso constructivo. Todos los políticos. En RPP Noticias, esto fue Enfoque de los Sábados.